juré y perjuré que nunca más volvería a los Balcanes. Centenares de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, decenas de miles de mujeres y niñas violadas. Eso es Yugoslavia. En el 97 estuve en Afganistán con los talibanes en el poder, que estaba prohibido hacer fotos y tuve que sentarme a negociar con los talibanes. Hanna, que era una fotógrafa alemana, fue herida gravísimamente y varios de nosotros que estuvimos a punto de morir. En Afganistán hay un porcentaje importante de la población que no sabe lo que es vivir en un país en paz. Estuve en el funeral de los jesuitas y bueno, fue un gran impacto porque yo conocía al padre Ignacio Ellacuría, ojalá algún día los máximos responsables acaben en la cárcel. Fueron de mí, nos asaltaron con fusiles de asalto. El Chile que yo encontré fue un Chile bajo estado de sitio, toque de queda, estado de excepción, la dictadura militar. Esa tarde llamaron 50.000 personas a mi casa y mi hijo no pudo dormir en un par de días. Yo no iba en el convoy de milagro. Si hubiera ido con él, igual el muerto sería yo y el vivo, ¿no? Espero que algún día a uno o alguna periodista se le quite la careta, ¿no? Y te hablo de gente muy conocida. Muy buenas, bienvenidos a Periodísticamente Hablando, el podcast donde exploramos las historias detrás de los micros, de las cámaras y hablamos con varios de los periodistas. Soy Paula Franco y hoy tenemos con nosotros a un fotoperiodista que ha sido testigo de algunos de los momentos más oscuros y conmovedores. Un reportero que no solo ha documentado la guerra, sino que la ha enfrentado cara a cara, que ha sido testigo de la guerra y la injusticia, pero también de la resiliencia y de la esperanza. Ha cubierto conflictos en América Latina, Europa, Asia y África, desde Sarajevo hasta Sierra Leona, desde las minas antipersona hasta la desaparición forzada. Su trabajo ha puesto el rostro a las víctimas. Ha publicado además libros como El cerco de Sarajevo, Vidas minadas, Desaparecidos y Mujeres de Afganistán, entre otros muchos, y su trabajo ha sido reconocido con algunos de los premios más prestigiosos del periodismo, entre ellos el premio Ortega y Gasset en 2008, que es uno de los galardones más importantes del periodismo español. Hablo de Gervasio Sánchez y hoy tenemos la suerte de escucharle en primera persona. Bienvenido, Gervasio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos desde el principio. Tú naces en Córdoba, ¿no? Y a los 3 años te mudas con tu familia a Tarragona. Y bueno, ahí ya a los 10 años empiezas con tu primer trabajo, ¿no? Si se puede considerar así. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que empecé siendo un niño trabajador. Era un trabajo, digamos, de adulto, aunque yo era un niño que ayudaba a mi abuelo, que era el cartero de un pueblo de Tarragona que se llama Hospital del Infante. Y a los 11 años, el verano de los 11, que yo cumplo los años en agosto, mi abuelo me ofreció la posibilidad de trabajar con él en un trabajo bastante, digamos, un trabajo serio. O sea, no se trataba de pasearme por allí molestando, sino incluso registrando reembolsos, giros, yendo a recoger a los buzones las cartas, llevando a las personas paquetes que habían recibido o giros de dinero. Entonces se giraba el dinero. Hoy día eso ya es muy raro, pero claro, se hacer transferencias por los bancos, pero entonces tú querías mandarle un dinero a alguien y le hacías un giro pues de tantas miles de pesetas y yo las llevaba en mano hasta la casa. Que ¿no? Sería como si fuera una transferencia, ¿no? Pero... Claro, justamente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que desde muy niño empecé a tener trabajos de gran responsabilidad. ¿Y de dónde viene el amor por el periodismo? Porque de algún momento decisivo. Yo creo que sí, que hay momentos decisivos que cuando uno analiza un poco su vida en la niñez los encuentra, ¿no? Yo recuerdo cuando de Córdoba en realidad me fui a vivir a Barcelona, ¿no? Y allí viví hasta los 10 años y un día mi padre llegó a casa con un álbum de sellos que le había regalado un compañero de trabajo. Le dijo, mira, como tu hijo mayor le gusta mucho leer y le gusta mucho los países, ¿no? Sí, conocer los países, te regaló esta colección de sellos. Luego al final, entre la colección de sellos había sellos muy importantes, ¿no? No le había dado la importancia suficiente ese señor, no le interesaban los sellos, y ahí me encontré con sellos de un montón de países. Empecé un poco a memorizar las capitales del mundo y al final sabía mejor las capitales del mundo que las tablas de multiplicar, ¿no? Y pensé que el periodismo me permitiría conseguir mi gran sueño, que era viajar a los países de mis sellos, ¿no? Y desde muy jovencito, con 14 años, ya decía que quería ser periodista.
De hecho, con 15 era el único estudiante de mi instituto que iba con un periódico debajo del brazo cada día, que yo compraba. Tengo que reconocer que era un diario deportivo, pero bueno, pero ya era lo también. compraba de mis ahorros. Y ya incluso con 16, 17 años tenía claro que quería ser periodista. Cuando acabé COU, acabé el bachillerato superior, hice la selectividad y me fui a la mili, me fui además a las fuerzas especiales, a los paracaidistas, donde pasé casi 2 años haciendo maniobras de fuego real, saltando de aviones, con saltos de combate. En realidad lo que estaba buscando un poco era saber si esa vida me podría gustar, ¿no? Porque vinculaba a los militares con claro, el periodismo que yo quería hacer. Y cuando acabé el servicio militar empecé la universidad en Barcelona, la Autónoma, y ya de por sí mis compañeros que me conocieron en los primeros meses decían que tenía clarísimo lo que quería hacer. Sí, ¿no? Luego, eso te iba a preguntar si la brigada paracaidista tenía que ver luego, en tus viajes te diste cuenta de que tenía mucho que ver lo que habías visto. Sí, la verdad es que fue un curso de 20 meses, además que yo no pagué, sino que me pagaban, porque yo tenía un salario que no estaba mal para ser militar en aquellos tiempos, y en el que aprendí el ABC de lo que es la guerra. Evidentemente nosotros no hacíamos la guerra, hacíamos maniobras, pero con fuego real. Claro. Yo disparé con muchos tipos de armas, hice maniobras militares, yo era radio de la bandera paracaidista en la que estaba, era el radio del teniente coronel, el jefe de la bandera, y hacíamos maniobras de fuego real en el que el teniente coronel ordenaba disparar a estas unidades, avanzar, retroceder, claro, disparar con esto, disparar con lo otro, y yo aprendí lo que son las secuencias de los conflictos, cómo se plantea la guerra, cuáles son los ruidos de los sonidos de las armas. Que eso te da también una base, ¿no? Claro, no. Cuando yo llegué a la guerra sabía lo que era un mortero, el ruido de un mortero, un proyectil que salía de donde yo estaba, o un proyectil que llegaba donde yo estaba, ¿no? Que la diferencia es que si te tiras a tiempo al suelo te puede salvar la vida o no, ¿no? Entonces aprendí muchísimo, y para mí, que evidentemente no lo vinculé, o sea, yo hice el servicio militar porque quería quitármelo de encima, y me fui a los paracaidistas porque de alguna forma los mitifiqué. Luego, pues evidentemente no todo es oro que reluce, ni mucho menos, claro. Pero por otra parte me dio ese aprendizaje importante para cubrir luego los conflictos armados, y después además encima las unidades que mandaban a las misiones internacionales de paz o en plena guerra eran siempre los legionarios o los paracaidistas, con lo cual me acabé encontrando con antiguos digamos, claro, superiores míos que habían subido en el escalafón militar y que me permitieron hacer algunas historias que seguramente sin haber sido paracaidista no las hubiera hecho. Eso es importante, ¿no? Hiciste como los contactos que necesitabas. Claro, y conocí muy bien la mentalidad de los militares, porque claro, yo estaba en una unidad donde era una unidad con mucho, digamos, eran impecables en casi todos, eran durísimos, los malos tratos estaban incluidos, claro. O sea, las bofetadas iban y venían, y luego al mismo tiempo había mucha rigurosidad en hacer bien el trabajo, ¿no? Entonces aprendí que con los militares no se puede jugar, no se puede bromear. La seriedad también, ¿no? Que hay que ser cuidadosos, y cuando yo he llegado a acuartelamientos ya estoy o sea, yo reconozco claramente si el que tengo delante es un capitán, un coronel, y estas cosas a los militares les gusta siempre mucho, ¿no? Que no les claro, que no les degrades, ¿no? Porque no sabes la diferencia entre una estrella de 8 puntas o una estrella claro, de 7 que lo puntas. Sepas luego. Sí. Oye, ¿tenías algún referente en el periodismo de guerra cuando eras joven que te hiciera luego creer? Bueno, no, referente no tenía. Empecé a leer con 16 años, 17 años, ya diarios de información general, y lo que leía era las crónicas que mandaban algunos periodistas, ¿no? Yo creo que empecé a tener más referencias cuando llegué a la universidad. De los 16 y los 20 años, pues yo empecé en la universidad con 20, leía, pero a veces guardaba algunos reportajes que me interesaban, ¿no? Pero ya a partir del primer año de la universidad empecé a recortar reportajes de diarios, seguí a algunos periodistas que luego conocí, en algunos casos realmente mi conocimiento de ellos fue fantástico porque era lo que yo me esperaba, con otros tuve algunas digamos decepciones porque muchos eran, no muchos, pero algunos me engañaban y contaban trolas y películas, y yo luego los conocí trabajando y rápidamente me di cuenta de quiénes eran, ¿no? Pero sí, la verdad que cuando llegué al periodismo de conflicto, pues me empecé a contar sobre el terreno a gente a la que yo admiraba y que yo seguía de hacía años, ¿no?
Claro que, por cierto, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste en un conflicto armado? A ver, en los aledaños de un conflicto armado, en 1980 viajé con 2 amigos a Turquía, unas semanas después de que se produjera un golpe de Estado, con lo cual el país estaba bajo toque de queda, estado de sitio, los carros de combate por todas partes y se escuchaban tiros en algunas horas de la noche, ¿no? Después, en el 82, estuve en Israel, cuando Israel había invadido el Líbano, ahora, el sur del Líbano, y se habían producido las matanzas en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila. Eso pasó en septiembre del 82, e intenté entrar en el Líbano, pero los israelíes no me dejaron. Pero sí que viví la conmoción que produjo toda aquella situación en la sociedad israelí y en la sociedad palestina. O sea, yo estuve por primera vez en Gaza en 1982. Fíjate. Y tengo incluso una fotografía que conseguí, que recuperé hace poco, en la que se me ve como un pipiolo, pues en medio de aquel lío, que era muy distinto a la actual. En aquellos tiempos te podía llegar a Gaza sin problemas, y ahora está cerrada totalmente, además con muros que miden 40 kilómetros, ¿no? Y esos viajes te curtieron mucho, ¿no? Sí, bueno, son viajes iniciáticos en los que yo trabajaba en aquellos tiempos. De hecho, yo trabajé durante 17 veranos de mi vida, veranos desde mediados de junio hasta principios de septiembre, en un restaurante en Tarragona. Después de Hospital del Infante, con 14 años me fui a Tarragona capital, y ahí fue donde yo crecí, donde hice el instituto, donde murieron mis padres, donde viven mis hermanos, y trabajé desde los 15 años hasta los 31 en un restaurante, la temporada de verano, sí, que lo es. Primero para ayudar en mi casa económicamente, después para pagarme los estudios universitarios, los pagué yo trabajando, y cuando acabé el periodismo en el 84 todavía estuve 7 veranos más trabajando en este restaurante, en el que en los 2 meses de verano ganaba el dinero suficiente para poder luego viajar a algunos países, ¿no? Trabajaba 12 horas al día, 7 días a la semana, pero bueno, estaba bien pagado porque trabajaba a comisión, vendiendo paellas, filetes, gambas, calamares. De todo un poco, ¿no? Raciones de todo para la gente que iba a la playa. Y bueno, y realmente ese trabajo me permitió, pues, pagarme los estudios universitarios, hacer algunos viajes iniciáticos, como los que te he dicho. Claro. Y a partir del 84 hasta el 91, que ya dejé de trabajar de camarero, de hecho dejé de trabajar en mi última temporada y me fui a la guerra de Croacia, pagarme algunos de los viajes en los que me implicaba muchísimo, pero luego no recuperaba el dinero invertido, ¿no? Con lo cual tenía que volver de nuevo a trabajar como camarero. Claro, porque cuando acabas la carrera en el 84 te pasas 3 meses, ¿no?, en países de guerra, ¿no? Me paso un año entero. Un año casi. Bueno, primero son 3 meses que me voy a... Lo que hago en realidad lo que hago cuando acabo el periodismo en el 84 es me tomo un año sabático. Me voy a dedicar todo el año a viajar. El primer viaje que hago es entre octubre y diciembre del 84, me voy a América Central, vía México. Llego a Guatemala, que había una guerra civil, llego a El Salvador, que había una guerra civil, llego a Nicaragua, que había una guerra civil, y me paso 3 meses, casi 3 meses, fueron en realidad 82 días, viajando por todos esos países, y ahí fue cuando me encontré con periodistas ya de categoría, con periodistas estadounidenses, anglosajones, alemanes, franceses, que cubrían las guerras centroamericanas, que eran las guerras mediáticas de la época. Y después regresé para Navidad a España, y en marzo del 85 me fui casi 3 meses a la India. Era un viaje, digamos, que quería hacer. Para mí la India era un país mitificado, y me fui 3 meses con una mochila, y justo llegué a regresar de ese viaje habiéndomelo gastado todo, y justo al día siguiente de regresar me puse a trabajar de nuevo como camarero, porque ya era finales de mayo, y en el restaurante me dijeron que si quería empezar a trabajar, podía trabajar ya, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa experiencia en esos países que supongo que eran, pues, de tus primeras experiencias, ¿no?, ya graduado? Claro, pues sí, la verdad es que yo cuando viajo a Centroamérica lo que quiero es buscar la forma en que, a mi modo, porque en aquellos tiempos era muy fácil conseguir trabajo como periodista. Cuando yo terminé el periodismo, todos mis compañeros tuvieron trabajo. Y serían bastantes también. Sí, bueno, había 2 facultades. En aquel tiempo había solamente 2 facultades públicas en España, que era la Complutense en Madrid y la Autónoma de Barcelona, y luego estaba el Opus Dei en Navarra, la privada. Entonces era un momento de gran exaltación del periodismo español, habían nacido los medios autonómicos, habían nacido un montón de diarios nuevos tras la muerte de Franco, pues yo que sé, El País, Diario 16, claro. El Periódico de Cataluña, otros diarios que existían pues se remodelaron.
nacieron las televisiones también privadas, entonces era muy fácil conseguir trabajo. Era el momento álgido. Claro, también. yo tengo varios amigos míos que dejaron de estudiar periodismo porque ya tenían trabajo, ¿no? Pero yo no quería calentar el asiento en ninguna redacción. O sea, yo no estaba para irme. Yo me podía haber quedado en Barcelona, seguro que hubiera podido conseguir trabajo en algún medio catalán. Había media docena de diarios catalanes en aquel momento. En catalán había uno, el resto era en castellano, y yo lo que quería era viajar. Por eso yo en ningún momento quise. Mis compañeros me decían, oye, que en tal medio se necesitan periodistas. Yo decía, yo no voy ni loco, porque no quiero que me hagan una propuesta y que luego me obligue a quedarme, ¿no? Y durante todos esos años lo que hice es intentar buscar la forma de autofinanciarme los viajes, ¿no? Y eso tardé 7 años en conseguirlo, ¿no? O sea, ya es verdad que el verano de 1990 y 91 ya trabajé casi como por vicio, ¿no? Es decir, dejaba el periodismo durante 2 meses y durante 2 meses trabajaba de camarero, porque el trabajo que hacía era muy excitante, ¿no? Trabajaba en una playa, conocía a mucha gente nueva. Que también te gustaba, ¿no? Sí, me gustaba y en 2 meses me permitía ganar un dinero que luego podía maniobrar con él y podía ir a sitios que yo quería, ¿no? Con lo cual, esos primeros pinitos que hice, en los que no conseguí vender nada, ni conseguí una fórmula eficaz que me permitiera recuperar lo invertido. En aquellos tiempos lo más caro eran los viajes de avión y la película, porque la película había que pagarla, ¿no? Había que comprar rollo de película, claro. Y cuanto más disparabas, más tenías que gastar, ¿no? Y realmente todo esto lo intenté plantear como una estrategia que al final, a partir del año 90, ya empecé a depender económicamente de mis ingresos. ¿Cuál es el problema de haber trabajado casi siempre en España? En España siempre se ha tratado muy mal a los periodistas freelance y a los colaboradores. En aquellos tiempos los medios de comunicación españoles, cuando yo empecé, ganaban muchísimo dinero y maltrataban a los periodistas. Ahora ya no es que los maltraten, ahora los talan a patadas, ¿no? Entonces ya era complicado y yo siempre me he defendido con las uñas y he discutido mucho los precios y no me he conformado con cualquier cosa, pero al final la valoración siempre era a la baja. O sea, yo tengo guardadas en mi casa las facturas de aquella época, porque algún día quiero escribir algo sobre ello, señalando las desvergüenzas de algunos responsables de los medios de comunicación, cómo te trataban, cómo actuaban, cómo, sabiendo que el diario ganaba mucho dinero, los diarios ganaban mucho dinero, valoraban a la baja siempre tus cosas, como ellos, gracias a que ahorraban dinero para el diario, cortando el presupuesto de colaboraciones, ellos luego recibían bajo mano sobres con dinero. Todo eso se ha hecho de una manera vergonzosa en este país, ¿no? Claro, quería destacar lo que estabas diciendo, de que al final toda tu trayectoria ha sido como freelance. Sí. O sea, de pertenecer como a un medio, pero independientemente, colaborar, ¿no? Cuando tú empezaste, ¿era habitual ser freelance o no? No, aún más. La prueba fehaciente de que he sido siempre un freelance es que jamás he cobrado una paga extraordinaria. O sea, claro. Yo no he pagado nunca una paga extraordinaria. De hecho, las únicas veces que he cobrado paga extraordinaria ha sido cuando era camarero, que es lo más ya irónico de todo, ¿no? Nunca he pertenecido a una plantilla. Yo tengo una relación de colaboración con Heraldo Aragón desde hace 37 años. Claro, que luego hablaremos sobre... En marzo, pero nunca formé parte de una plantilla, porque no quise. Te digo, era muy fácil conseguir trabajo. Y claro, te hablando de la época en la que no se cobraban 14 pagas, se cobraban 15 y 16 pagas. Había una paga de beneficios que en algunos diarios, por ejemplo, los compañeros del diario El País, pues como yo viajé mucho con ellos y fuimos muy amigos con bastantes de ellos, cuando te decían lo que era la paga de beneficios, se te caía el alma al suelo, ¿no? Porque ellos, que estaban muy bien pagados, recibían paga de beneficios, y tú, que estabas mal pagado, no recibías ni siquiera un pequeño cheque de compensación, ¿no? Claro. Así eran las empresas eran absolutamente brutales. Los comités de empresa solamente se preocupaban de sus periodistas fijos, de la plantilla, ¿no? Les daba igual, la plantilla les daba igual. O sea, yo discutí mucho con algunos de ellos y siempre se comportaron como unos impresentables. Y claro, algunos de ellos ahora, pues imagino que si miran para atrás se dan cuenta de lo vergonzoso que fue su comportamiento, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo no nos vamos a quejar. Lo preocupante de todo esto es que yo me defendí, conseguí abrir un camino en mi carrera. Yo le debo algunos favores a amigos míos que me ayudaron mucho, pero no le debo nada a nadie, o sea que no me
me puedo permitir el lujo de decir lo que me da la gana cuando quiero, e incluso en algunos casos puedo señalar a gente que se comportó verdaderamente vergonzosamente, ¿no? Y todo lo conseguido, pues batallando. Al fin y al cabo es lo que demuestra este oficio, que o batallas o luchas por tu camino, o es difícil poder mantenerte, ¿no? Claro, es esa autonomía la que buscabas, ¿no? Al ser freelance y no tener que pertenecer a un medio de comunicación. A ver, yo creo que uno de los grandes vicios del periodismo español, que es bastante malo en general, por eso la sociedad española está tan mal informada, por eso la sociedad española es tan fácil de manipular, porque se hace muy mal periodismo en España. Primero, salvo excepciones, los medios de comunicación nunca se han preocupado por el periodismo de investigación, que es clave en el periodismo. O sea, el diario El País le daba igual el periodismo de investigación, porque entre otras cosas El País durante 14 años que estuvo Felipe González en el poder no podía investigar, porque se investigaba a su fiel escudero en intereses económicos incluso, pues podían tener serios problemas, por lo cual toda la corrupción del PSOE de los 80, principios de los 90, el terrorismo de Estado llevado a cabo por el Estado español contra ETA, terrorismo de Estado, que es ilegal, todo esto no sé, el país jamás se preocupó por ello, ¿no? Por mucho que ellos cuenten películas, ¿no? Había otros periódicos que, como eran antisocialistas, lo hacían, pero cuando llegó el momento, el caso del Mundo, ¿no? El Mundo nace en el 89, el Mundo entre el 89 y el 95 realmente hace un periodismo de gran calidad. Algunos periodistas de 16 que se fueron al Mundo siguen investigando las vergüenzas del poder, pero cuando llega Aznar en el 95, el director Pedro J. Ramírez prácticamente se echa en sus brazos y dejan de investigar, ¿no? Entonces es cuando al país le da un ataque digamos de creer en el gran periodismo, ¿no? Entonces el periodismo en España se ha hecho muy malo casi siempre, no hay periodistas independientes, hay poquísima gente independiente, y yo siempre he sido muy independiente. Entonces me ha gustado siempre decir las cosas tal como las pienso. He criticado durísimamente los medios de comunicación por su vinculación con los intereses mediáticos, o por relacionar los intereses mediáticos con los intereses políticos y los intereses económicos, y esto es absolutamente indecente, ¿no? Pero lo han hecho todos, o sea, unos en una época, otros en otra época. El otro día me reía mucho porque el diario La Vanguardia de Barcelona anunció pomposamente que iban a dejar de pertenecer a la red X, lo que era Twitter antes, sí, pues porque como ha caído en manos de este impresentable de Max, pues ya no querían estar ahí. Y yo pensé, ¿no? Dije, pero como ustedes, que tuvieron 20 años haciéndole la ola a Jordi Pujol y a su corrupción, que llegaron a publicar entrevistas mandadas por la Generalitat de Cataluña, las preguntas y las respuestas, o sea, de llamar desde la Generalitat a La Vanguardia para decirles: el honorable Jordi Pujol quiere una entrevista el domingo, y decía La Vanguardia: ¿os mandamos un periodista? Y no hace falta, mandamos solamente el fotógrafo, las preguntas las mandaremos nosotros y las respuestas. Esto lo ha hecho La Vanguardia, que venga aquí a dar lecciones, te parte de risa. O el periódico de Cataluña con sus vinculaciones con el Partido Socialista Obrero Español, o El País con el Partido Socialista Obrero Español, o la serie incluido, todo el Grupo Prisa, o El Mundo con el PP. Entonces, que venga a dar aquí lecciones, pues a mí me produce la carcajada, ¿no? Por eso es importante recordar que una sociedad sin buen periodismo, como la española, pues desgraciadamente es más fácil de manipular, y los poderes fácticos de este país, el poder político, el poder económico, han hecho lo que han querido con los medios de comunicación españoles. Les han cerrado la boca a base de poner publicidad, que es una manera de encubrir las mentiras, sus mentiras. Los medios de comunicación jamás han tocado al Corte Inglés, no han tocado a las grandes empresas energéticas como Endesa, como Gas Natural. De hecho, en Gas Natural y Endesa han estado en sus comités de sabios los expresidentes Felipe González y José María Aznar, lo cual es una vergüenza, los de las puertas giratorias. Telefónica es intocable, Repsol es intocable, y otro tema intocable en España es la venta de armas españolas, ¿no? Porque está metida muchísima gente. De hecho, en estos momentos el máximo accionista del país es al mismo tiempo accionista de Indra, que es una de las empresas armamentísticas más importantes de España. Sí, dijiste una vez que somos la sexta potencia de venta de armas, ¿no? Estamos en la Champions League. A veces somos la sexta, otras veces somos la séptima, alguna vez la octava, pero prácticamente desde el gobierno de Zapatero, que fue donde
las cifras de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, las cifras se dispararon entonces, llegó a sextuplicarse la venta de armas españolas entre el 2004 y el 2011, o sea, pasamos de 400 millones de euros, 405 millones para ser exacto, que vendíamos con Aznar a 2.431 millones que vendíamos que acabamos vendiendo con Zapatero. Desde esa época hemos estado siempre en esa Champions League y entre la sexta y la octava potencia del mundo de venta de armas, ¿no? Lo cual me parece vergonzoso, pero es que incluso hoy día ocurre, ¿no? Con el gobierno más izquierdista de la historia de la humanidad, que es el gobierno de Sánchez, si lo criticas ya de derechas, con Podemos en el poder, sin Podemos, ahora con Sumar y seguramente mañana con restar o multiplicar, ¿no? Seguimos vendiendo armas sin contemplaciones y hemos llegado a batir récord durante la época también de Pedro Sánchez. De lo que hablábamos también del papel de los medios de comunicación, ¿crees que también va ligado a una pasividad ciudadana? Por ejemplo, en los conflictos, que la gente prefiere a lo mejor ignorar o prefiere... La responsabilidad de que tengamos un asqueante periodismo en España, en general, luego hay evidentemente gente que es las vinculaciones directas entre poderes fácticos y poderes mediáticos. Es decir, los dos partidos principales a nivel nacional, con el PNV en el País Vasco y Convergencia y Unión en Cataluña, han hecho lo que han querido con la prensa, las han instrumentalizado e incluso les han regalado a través de la publicidad institucional contratos vergonzosos. Luego los grandes bancos, BBVA, BCSH, La Caixa, Caja Madrid, hasta que dejó de existir, los bancos locales, las cajas de ahorros locales, han hecho lo que han querido con los periódicos, han hecho lo que han querido. Y luego las grandes empresas multinacionales españolas, que lo que han hecho ha sido, de alguna forma, comprar el silencio de los medios de comunicación. Si a eso añadimos que hay una grandísima pasividad por parte del ciudadano español, pues tenemos la clave para entender todo esto. ¿Cuál es el problema del ciudadano medio español o del votante medio español? Que solamente le interesa la corrupción de su partido opuesto. Cuando su partido preferido se corrompe, prefieren silenciarlo. Esto le pasa a la gente votante del PSOE, a la gente del PP, también. A la gente de antes Convergencia, a la Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, al PNV y otros partidos minoritarios que tienen menos peso, evidentemente, ¿no? Entonces hay una especie de singladura verdaderamente curiosa en este país, porque al final si tú como ciudadano no te interesa lo que pasa en el país, pues no te interesa las corruptelas de tu partido favorito, estás haciendo un flaco favor. A mí me han pasado cosas muy curiosas. Cuando en el año 2008 me dieron el premio Ortega y Gasset, hice un discurso muy famoso, que corrió muchísimo, y a mí lo que me sorprendió no fue que el discurso de alguna forma impactara como impactó. Claro, tuviera esa repercusión. Yo no la calculo. Yo leí unas líneas un discurso de apenas 3 minutos 50 segundos, porque lo medí muy bien. A pesar de que solamente podía hablar un minuto, hablé casi 4 veces más, y unos meses después el discurso empezó a correr de un lado para otro y me sorprendió el impacto que tuvo, porque todavía hoy día lo puedes encontrar en internet, ¿no? A mí eso no me sorprendió. Bueno, era el mundo de las redes sociales que empezaban a hacer con fuerza en España. A mí lo que me sorprendió es que encontré amigos, compañeros, gente a la que aprecio, que casi al borde del insulto me decían cómo yo podía decir las cosas que decía del PSOE, del gobierno del PSOE, de Rodríguez Zapatero, en base a que yo utilizaba esas cifras que les parecía que no eran ciertas. Yo decía, pero si son las cifras oficiales, son las cifras de venta de armas que el Estado español presenta oficialmente. Luego hay las extraoficialmente, porque hay ONGs que se dedican a investigar todos los temas bélicos, que aseguran que la venta de armas real es mayor, ¿no? Entonces te das cuenta hasta dónde llega el ciudadano. Ese ciudadano que de repente se tira entre el 2004 y el 2011 mirando hacia otro lado porque está su partido favorito, y cuando llega Rajoy, de repente, ¡uy, la corrupción! ¡Uy, la venta de armas! No, disculpad, pero si esto pasaba hace unos años, lo callabais, ¿no? Esto es muy generalizado en el votante español. Es muy sectario, y en el sectarismo radica, a menos mi preocupación, por la falta de información de calidad que tiene el ciudadano medio y por lo fácil que es de manipular. Gervasio,
así cambiando de tema, te quería preguntar, porque llevas 40 años, más o menos, documentando las últimas guerras, ¿no? Pero si nos remontamos al principio, ¿cuál fue tu primer artículo o cuál fue tu primer proyecto? Bueno, la verdad es que yo en ese primer viaje, digamos, más seriamente organizado que hice a Centroamérica, ahí escribí algunas cosas, algunas se publicaron, otras no. En aquellos tiempos lo más difícil era mandar el material, porque había que mandarlo por conferencias a cabo revertido. Después, menos mal que ya nació el fax. Entonces, yo si tuviera que buscar el inicio de verdad serio de mi trabajo como periodista, fue Chile. En septiembre del 86, el general Pinochet, que era el dictador de Chile, sufrió un atentado, estuvo a punto de morir en un atentado, y yo recuerdo que estaba en Granada, estaba visitando la casa natal de Federico García Lorca con mi pareja de entonces, que sigue siendo mi pareja actual, y me acuerdo que dije, me voy a Chile, y en noviembre, principio de noviembre, me fui a Chile 3 meses. El Chile que yo encontré fue un Chile bajo estado de sitio, toque de queda, estado de excepción, la dictadura militar, y durante los 3 meses que pasé allí hice un viaje larguísimo por todo el país, sobre todo, más que todo el país, todo el norte del país, y descubrí varias historias que luego publiqué en medios españoles que tuvieron mucho impacto. Digamos, en los primeros grandes artículos que yo empecé a escribir fueron en el 87, publiqué en El País varias cosas interesantes, y además empezó mi relación con Heraldo Aragón. Claro. Por 2 artículos que traje de Chile. Uno se llamaba El Chile que el Papa no verá, porque iba a ir Juan Pablo II a Chile a encontrarse con Pinochet, y otro sobre las violaciones de derechos humanos, que se publicaron en Heraldo Aragón, y fue como empezó mi relación con ellos. Sí, además, desde el 84 hasta el 92 cubres muchos conflictos de la América Latina y de la Guerra del Golfo, ¿no? ¿Cómo es la América Latina del 80? Bueno, la verdad es que es verdad, me tiré 8 años viajando por América Latina, y claro, me encontré una América Latina muy distinta a la actual. Había guerras civiles en Centroamérica, en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, pero Honduras también estaba implicada en la guerra civil. Había una dictadura del general Noriega en Panamá, había las guerras civiles en Colombia, había guerra civil en Perú, había dictaduras militares en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay acaba de salir de la dictadura. Los países más tranquilos eran Ecuador. Acabo de volver de Ecuador ahora, es el país más violento de América Latina en estos momentos. Yo de hecho me iba a Ecuador a descansar. Venezuela no le interesaba a nadie, porque en Venezuela había una gran corrupción. Antes de llegar Chávez, los partidos tradicionales, el PP y el PSOE de Venezuela, eran muy corruptos. De hecho, Chávez ganó las primeras elecciones democráticamente por culpa de la corrupción de los partidos tradicionales. Y en México tampoco pasaba nada. Había una situación complicada en la Ciudad de México, pero no había narcos, como se entiende hoy día, porque los narcos colombianos mandaban toda la cocaína desde Colombia a Estados Unidos por el Caribe. O sea, no necesitaban transportarla por tierra, ¿no? Entonces era una situación complicada. La única buena suerte es que no necesitábamos visados para ningún país como españoles, y luego se hablaba en todos los países, se hablaba un idioma como el nuestro, y menos en Brasil, que se hablaba portugués, pero que también era fácil de entender porque es un portugués muy claro, ¿no? Entonces, bueno, era un mundo fantástico, porque había desde la situación política hasta ruinas precoloniales, había ciudades coloniales, era maravilloso, o sea, te podías mover con facilidad, no era caro, era bastante barato. De las razones por las que yo elegí América Latina es porque, a pesar de que yo trabajaba todos los veranos de camarero, mi presupuesto tenía unos límites. O sea, yo no podía gastar, yo no podía ir a hoteles caros, yo tenía que ir a hoteles baratos. Cuanto más baratos, mejor. Cuanto menos pagase por una habitación de hotel, pues mejor. Más tiempo podía estar en el país o en la cobertura, ¿no? Y bueno, fueron años de mucho aprendizaje. En el año 91 empezó la primera guerra del Golfo. Bueno, en realidad empezó en el 90, cuando Irak invadió Kuwait, y en enero, que estaba a punto de intervenir los estadounidenses, yo me fui a Israel, estuve allí 45-50 días, 2 meses en Israel, cubriendo el conflicto de Israel.
Era un lugar interesante porque los iraquíes lanzaban cohetes cargados bueno, eran unos cohetes, llamaban cohetes Scud, que lanzaban desde Irak y que llegaban hasta Israel, y bueno, los israelíes lo utilizaron muy bien propagandísticamente. Pero bueno, vi la guerra desde allí, y en el año 91, que fue mi último verano de camarero, en cuanto acabó la temporada en septiembre del 91, agarré los bártulos y me fui a la guerra de Croacia, y ahí empecé a trabajar en los Balcanes. Y de tus primeras coberturas, una de ellas fue El Salvador, ¿no? Sí. Que coincide también con el asesinato a los jesuitas en el 89. Eso fue en el 89, sí. Sí, yo empecé a trabajar en El Salvador en el 84. O sea, cuando mataron a los jesuitas, o sea, yo empecé a trabajar en el 84, y cuando mataron a los jesuitas llevaba ya 5 años trabajando en El Salvador. En el 89 hubo una ofensiva de la guerrilla salvadoreña contra la capital. Yo estaba en Río de Janeiro cuando esto pasó, y unos días después de empezar la ofensiva esta de la guerrilla, asesinaron a 6 jesuitas y a 2 mujeres del servicio de los jesuitas, ¿no? Era una madre y una hija. Yo estaba en Río de Janeiro, y esa misma noche volé a El Salvador, estuve en el funeral de los jesuitas, y bueno, fue un gran impacto porque yo conocía al padre Ignacio Yacuría, que era rector de la Universidad Centroamericana. Había hablado muchas veces con él, me parecía un tipo fantástico, con una visión del conflicto muy clara, y bueno, y te das cuenta claramente que cuando quieren matarte, qué fácil que es matar, ¿no? Porque la impunidad es brutal. De hecho, todavía hoy día se está investigando ese caso, ¿no? Y ojalá algún día los máximos responsables acaben en la cárcel. Claro. En esa época, además, estabas ya en el Heraldo Aragón, ¿no? Sí. O sea, te acababas de mudar a Zaragoza por amor, ¿no? Bueno, a Zaragoza por amor me mudé antes. Yo conocí a mi pareja el 7 de enero, lunes de 1985, a las 7:30 de la tarde, en la estación de trenes de Tarragona, porque una amiga me dijo, bueno, quedé con ella, y me dijo, vente a este lugar que vamos a hacerle una despedida a una amiga común, Ramona, que se marchaba de Tarragona a Barcelona, y ahí la conocí, ¿no? Y bueno, ella llevaba 6 días en Tarragona, acaba de llegar con 22 años para empezar su carrera profesional como trabajadora social, y ahora en julio se va a jubilar con 40 años y 6 meses de trabajo, ¿no? Y seguimos juntos. Que te ha pasado mucho tiempo también. Entonces, cuando nos conocimos, bueno, de hecho nos conocimos en todos viajes. Yo acababa de llegar de Centroamérica y me iba a la India. Cuando estábamos en el momento más impactante de nuestra relación amorosa, pues me fui a la India, y me fui a la India del 85, que no es la India actual. O sea, es la India en la que no había WhatsApp, no había correo electrónico, no había ninguna manera de comunicarte. Sí, por teléfono, en llamada de 3 minutos que no te aclarabas porque era malísima la cobertura, o escribiéndonos cartas. Claro. Y mandándolas, yo le daba mi ruta, y en aquellos tiempos el sistema de correos tenía en cualquier parte del mundo lo que se llamaba la post restante, el correo restante. Tú mandabas una carta a nombre de alguien, Bombay, post restant, y cuando llegabas ahí te la encontrabas, demostrabas que era tuya, y ahí te encontrabas luego la carta que te había mandado un amigo o tu pareja, pues un mes antes, ¿no? Claro, fue nuestra relación, ¿no? Y bueno, cuando ella estuvo en Tarragona estuvo 1 año y medio viviendo en Tarragona, y en septiembre del 86 le salió su plaza en Zaragoza. Me dijo, yo me voy a Zaragoza porque contigo no sé ni cuánto voy a durar, con la vida que llevas, que te vas para acá, que te vas para allá, igual prefiero irme a Zaragoza, que están mis amigos. Y me dijo, no te importa. Digo, a mí no. ¿Y te vendrías a Zaragoza? Digo, yo puedo vivir en cualquier sitio, siempre que no me atéis a una silla, puedo vivir en cualquier sitio. Y así empezó mi relación con Zaragoza. Yo a la llegada a Zaragoza, yo venía de Barcelona, de haber estudiado periodismo en una Barcelona muy vanguardista, la Barcelona del final de los 80 y todo lo que fue los 70, perdón. Yo empecé periodismo en el 79, era la ciudad más vanguardista de España, había un montón de conciertos de rock, de grupos famosos, cine de arte y ensayo, teatro de vanguardia, y me llevó a Zaragoza, donde había 3 poderes: el poder celestial, el Pilar, el poder militar, la Academia General de Zaragoza, y luego el tercer poder era Ibercaja, que era un banco, y quizás el cuarto poder era Heraldo Aragón. Y recuerdo que en un momento determinado, cuando volví de Chile, de este largo viaje que hice, que coincidió con mi mujer regresando a
bueno, mi pareja, regresando a Zaragoza, ¿no? Pues pregunté qué diarios había en Zaragoza y me dijeron hay dos, uno conservador que vende mucho, lo vende todo, y uno progresista que no vende nada, vende poco. Entonces yo venía de Chile y dije, ¿para qué quiero meter un diario progresista lo que pasa en Chile, que todo el mundo está de acuerdo, sino por qué no meterlo mejor en un diario conservador, donde hay personas de todo tipo de ideologías y ahí puedo de alguna forma pues mostrar con más contundencia lo que pasa en Chile, ¿no? Y la suerte que tuve es que había un subdirector, José Luis Sobares, que me recibió en su despacho, me trató con mucha elegancia y cariño y empezó a publicar mis historias y a pagármelas. Y con Heraldo Aragón estuviste de enviado especial en la antigua Yugoslavia, en un montón. O sea, yo he podido publicar en El País, he podido publicar en otros diarios, pero muy raro es que yo encuentres algo que no haya sido publicado antes o al mismo tiempo en Heraldo. Incluso El País ha llegado a publicar mis crónicas de Heraldo Aragón con el copyright de Heraldo Aragón. Y esa lealtad. No el New York Times, no El País, New York Times, Washington Post, la revista Time, París Más o el Guardian, no. Heraldo de Aragón, en Balcanes, en el tercer con Sarajevo. Bueno, la lealtad tiene que ver con el comportamiento. O sea, yo he dejado de ser leales a otros medios por el comportamiento de sus digamos, responsables. O sea, a mí Heraldo Aragón siempre me ha tratado con gran respeto. Y depende cómo te tratan. Desde los dueños hasta el último de la fila. Y yo, cuando me tratan con respeto, soy muy, muy leal. Siempre soy leal en mi vida de pareja, soy leal en mi vida periodística, soy leal en todo. Si de repente hablo o critico un diario, es porque se lo merece. Me da igual que se llame El País, que El Mundo, que la cadena SER, con la que he trabajado 30 años, ¿no? Y a veces tengo que recordar, oye, recuerdo que la mayor parte de las coberturas internacionales fuertes que se han hecho en esta cadena, estamos hablando de Somalia, del Congo, de Ruanda, de Afganistán, de Irak, en los momentos duros, de los Balcanes, en los momentos duros, las he hecho yo. Pero a veces se les olvida, porque tienen una memoria de mosquito, ¿no? En cambio, pues en los diarios, como diario, viene una ciudad en la que el diario de la ciudad te respeta, a la que puedes ir andando sin necesidad de coger ni un transporte público, que cuando entras todo el mundo se acerca, que cuando llegan los becados quieren conocerte, o las becadas, y que desde el señor portero que hay en la puerta hasta el dueño te aprecian, pues eso no tiene precio. Es más familiar. Sí. Bueno, y luego entre el 92 y el 96 viajas a Bosnia en varias ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones. Para cubrir conflicto que estaba viviendo la antigua Yugoslavia. Sí. De hecho, en junio del 92 llegas por primera vez a Sarajevo. Sí. ¿Cómo fue la llegada? ¿Te impactó? Bueno, yo conocí a Yugoslavia desde el 81. O sea, yo estuve en estos viajes que yo hice, digamos, pequeños viajes que hacía entre acabar la temporada de camarero y empezar la universidad. Siempre llegaba tarde a las primeras semanas de la universidad, me iba por ahí. Y ese año, en 81, me fui con un amigo, con el Interrail, nos fuimos hasta Yugoslavia. Había muerto Tito, el dictador, un año y medio antes, y nos encontramos un país increíble. O sea, todos los yugoslavos son más altos que los españoles, hablan mejor idiomas que los españoles. En general, los eslavos, tanto los hombres como las mujeres, son más atractivos que los españoles. Además, está más cerca de Alemania que España, con lo cual muchas de las industrias alemanas tenían grandes industrias en Yugoslavia. O sea, que estaba preparado el país para hacer mejor el tránsito del comunismo a la yugoslava al capitalismo que nosotros de la dictadura franquista al capitalismo. Y 10 años después todo eso salta en 1000 pedazos. Hoy día Yugoslavia son 7 países después de 5 guerras, centenares de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, decenas de miles de mujeres y niñas violadas. Eso es Yugoslavia. Y bueno, yo empecé la guerra de Croacia y te puedo jurar que después de 2 meses en Croacia en el 91, entre septiembre y noviembre del 91, juré y perjuré que nunca más volvería a los Balcanes, porque vi que aquella guerra primero era una guerra, fíjate, te voy a decir una cosa curiosa, como desnaturalizada. No es que la guerra sea natural, pero en las guerras hay lógica, hay una lógica de guerra. O sea, yo venía de Centroamérica y me preguntaba, a ver, ¿por qué los salvadoreños se levantan en armas? Pues porque 13 familias
salvadoreñas son las dueñas del Salvador. Tenía todo como un poco de lógica. ¿Por qué en Nicaragua hubo la revolución sandinista? Porque el dictador Anastasio Somoza, cuando le preguntaban en los diarios gringos, los diarios estadounidenses, preguntas como, por ejemplo, ¿usted, señor presidente Somoza, tiene usted muchas propiedades en Nicaragua? Decía, no, eso es mentira. Yo solamente tengo una propiedad, se llama Nicaragua. Cuando una persona habla de esta manera, te das cuenta de que es lógico que la gente se levante en armas. Pero yo en Yugoslavia, que había conocido 10 años antes y que era incapaz de distinguir a un musulmán de un ortodoxo, de un católico, porque todos son la misma etnia, no entendía cómo se estaban matando con tanta brutalidad, ¿no? Luego lo empecé a entender porque la Segunda Guerra Mundial había hecho trizas las relaciones y los puentes de convivencia entre las comunidades y quedaban todavía rencillas pendientes de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrollaron en cuanto el dictador se murió, que fue Tito. Entonces, el nivel de violencia que se utilizaba en esta guerra, con toda la artillería pesada, los bombardeos con aviación, etcétera, etcétera, me dio la sensación de que era demasiado peligroso y no servía para entender nada de lo que estaba pasando. Y de hecho, cuando salí de Croacia, me juré y perjuré que no volvería a los Balcanes. En el 92 me fui a cubrir el fin de la guerra de El Salvador, hice un gran reportaje de niños de la calle en Guatemala, luego me fui a Chiapas a hacer una historia sobre los refugiados guatemaltecos y acabé vía Mérida en el Yucatán, me fui un mes a Cuba. Y al volver, unos días después empezó la guerra de Bosnia y yo me hice el loco, no quería volver. Hasta que en junio, hasta que a finales de mayo, mejor dicho, cogí un avión vía Barcelona a Belgrado para ir a Amán, y la línea aérea yugoslavas, era muy barato el vuelo, y me permitieron quedarme unos días en Belgrado. Y estando en Belgrado, la Unión Europea sancionó a la antigua Yugoslavia económicamente, y entre las sanciones prohibió que los aviones de la Yugoslava Airlines pudiesen volar, y me quedé sin vuelo a Amán ni regreso a Barcelona. Ahí llegó un amigo mío, Santiago Lyon, que acaba de salir de Sarajevo con el cadáver del primer periodista muerto en Bosnia y en Sarajevo, el catalán Jordi Pujol, y también con un compañero herido de la Associated Press, y cenando una noche me contó lo que había pasado y me dijo que la acompañara a Sarajevo. Yo le dije que no, pero el día siguiente me fui con él. Y así empezó mi relación con Bosnia y con Sarajevo. Cuando salí de Sarajevo a finales de junio del 92, juré y perjuré que no volvería más, y al final acabé volviendo pues durante el 92 varias veces, 93 varias veces, 94, 95, y continué proyectos como Vidas Minadas y Desaparecidos también en este país. Y bueno, el 2023, en noviembre, yo estaba en mi casa tranquilamente sentado cuando sonó el teléfono y me llamaron desde Sarajevo, y una persona muy amable me dijo, le llamamos para comunicarle que la ciudad de Sarajevo acaba de nombrarle ciudadano de honor de Sarajevo. Exacto, porque eres ciudadano de honor de Sarajevo. Sí. Y bueno, cuando cerré el teléfono me puse a llorar como un bebé, y todavía me costó los siguientes días contárselo. Bueno, llamé a mi pareja casi entre lágrimas, llamé al director de Heraldo, llamé a un par de amigos míos que habíamos estado juntos en los Balcanes, y bueno, la verdad es que fue una conversación, ¿no? Porque la verdad es que Sarajevo se acabó convirtiendo en una ciudad fundamental en mi vida profesional y mi vida personal. Claro, ¿qué significa para ti que te nombren ciudadano de honor? Bueno, a ver, te dan premios en esta vida, pues tú antes nombrabas el premio Ortega y Gasset, yo soy Premio Nacional de Fotografía. Sí, que tienes varios además. Tengo 2 premios Rey de España que son muy difíciles de ganar, y tengo 2, no 1, como fotógrafo y como periodista radiofónico, lo cual estos premios que te dan por otra actividad que no sea la fotografía a mí me llenan de satisfacción. Claro. Y bueno, y otras condecoraciones que me han dado, ¿no? Pero al final, ser ciudadano, que un ayuntamiento en pleno de una ciudad en la que tú estuviste trabajando durante años, es verdad, y muy vinculado anímicamente, decidan en un consejo de la ciudad, de un consejo municipal, nombrarte ciudadano de honor, eso no tiene precio. Es que más de lo que es mi vinculación con esa ciudad para siempre. Claro, totalmente. Puede ser que se podría decir que el conflicto de Bosnia es el más
el que más te ha impactado a lo largo de tu carrera? Bueno, es uno de los que más me ha impactado porque es el más cercano desde un punto de vista, digamos, cultural. Bueno, claro, al final está... Claro, cuando yo fui la primera vez a Yugoslavia, me encontré, aparte de yugoslavos más altos y más guapos que lo ganaban en todos los deportes colectivos, me encontré a gente que veía el mismo cine que yo, leía los mismos escritores que yo, o sea, los yugoslavos, con los que yo no me podía entender, o sea, si no hablaban algo de inglés, y en aquellos tiempos no te creas tú que hablaba tanta gente inglés, porque acaba de morir Tito y ya sí, todo el mundo habla inglés, además claro. Hablan inglés, francés y alemán, porque son muy capaces de hablar cualquier idioma, porque el suyo es muy difícil, y además lo escribían cuando eran niños en los dos alfabetos, el cirílico y el latino, con lo cual para ellos aprender inglés o español es muy fácil. Y eran personas que tenían la misma cultura que yo, o sea, yo con un salvadoreño o con un guatemalteco me podía entender, pero no teníamos nada que ver culturalmente hablando. Claro. Pero con un yugoslavo me costaba más entenderme, pero si le preguntaba ¿cuáles son tus escritores favoritos? En la lista seguro que caía alguno de los que eran mis escritores favoritos. ¿Cuáles son tus directores favoritos? Los mismos. Por eso el impacto fue mayor. Y luego la guerra de Bosnia especialmente y el cerco de Sarajevo tuvo mucho digamos, desde un punto de vista circunstancial, mucho que ver con la guerra de España. O sea, cosas que me había contado a mí mi abuelo materno, con el que yo trabajaba cuando era su ayudante de cartero, muchas cosas que me contó de la guerra, a mí me empezó a aparecer sobre los Balcanes. Entonces hay una especie como de vinculación. De hecho, Tito estuvo combatiendo en la Guerra Civil Española, hubo algunas unidades yugoslavas que vinieron cuando todavía Yugoslavia no existía como existió después, ¿no? Porque entre el año 36 y 39 la Guerra Civil Española era el reino de los croatas, serbios y eslovenos, no se llama Yugoslavia, pero vinieron a unas personas, sobre todo del Partido Comunista Yugoslavo, a luchar en España, con Tito a la cabeza, que luego fue el mariscal que gobernó con mano de hierro Yugoslavia, y todo eso pues te permitía emparentar ambas guerras, ¿no? La guerra de España con la guerra de Bosnia. Claro, y es por eso también por lo que te impacta más. Claro, y luego llega la guerra de Kosovo, y en Kosovo los serbios radicales, el gobierno de Milosevic, utiliza la deportación de seres humanos que de alguna forma te hermana con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los trenes con albano-kosovares cuando los albanos kosovares son metidos en trenes y se les saca de Pristina. Esto recordaba mucho los campos a los judíos cuando iban a los campos de exterminio, ¿no? Y eso también tuvo un grandísimo impacto. La limpieza étnica, cuando en Europa siempre se había dicho que nunca más volvería a haber limpieza étnica, que después de los juicios de Nuremberg los responsables de cualquier tipo de comportamiento indigno iban a ser juzgados y encarcelados, y de repente te encuentras delante de ti un nuevo capítulo de la ferocidad humana, de la violencia humana y del comportamiento vergonzoso de la diplomacia europea. Y una vez en Sarajevo haces una fotografía que yo creo que es de las más conocidas tuyas, que es la de la biblioteca de Sarajevo. Cuéntanos, porque hay historia detrás, ¿no? Sí, bueno, es una historia curiosa la historia de la biblioteca, ¿no? A ver, yo hice algo importante a la llegada de Sarajevo, que fue empezar a trabajar en blanco y negro trabajaba en blanco y negro y en color. ¿Cuál era la diferencia? Cuando había algo que había que documentar como noticia, porque era importante, lo hacía en color, porque el color era lo que vendía. Si había una matanza, yo hacía la fotografía en color porque luego las fotos iban a publicar en color, en los magazines o en los semanales. Pero cuando tenía tiempo y no pasaba nada grave, nada noticioso, hacía fotografías en blanco y negro. La mayor parte de las fotografías en blanco y negro no tenían sangre, no tenían violencia, era la vida cotidiana. Niños jugando, gente yendo a cargar agua, que de por sí era violento porque tenían que ir a cargar agua porque en la casa no había agua, ¿no? Y bueno, y entonces empecé a hacer una colección de fotografías, digamos, distintas, que luego han tenido un gran impacto. Y en el año 93, en junio, estando con Alfonso Armada en el centro de Bosnia, Alfonso recibió una llamada del diario El País en el que le decían que el escritor Juan Goytisolo iba a ir a Sarajevo. Me acuerdo que cuando me lo dijo Alfonso, dije, pues sí, el escritor Juan Goytisolo tiene 4 días más que mi padre. O sea, se llevan 4 días.
Y yo pensé, estamos en el 93, tienen 63 años, ambos, no, 62 años. ¿Cómo es posible que una persona con 62 años venga a la guerra? Y fíjate, yo he estado ahora en Ecuador con 65 y estuve en Ucrania con 64, no, y 63, ¿no? O sea que son estas cosas generacionales, ¿no? Y me sorprendió muchísimo. Bueno, cuando ya Juan lo conocemos en Split, nosotros nos vamos a Sarajevo antes, luego llega él quería hacer una historia sobre lo que estaba pasando en Sarajevo y yo pues la acompañé un par de días. Y un día hablando con él le dije, Juan, estos reportajes que vas a hacer en El País, porque luego El País lo que hizo fue vendérselo a 20 diarios distintos, los textos de Juan Goytisolo, ¿con qué fotografías van ahí acompañadas? Entonces yo en ese tiempo llevaba siempre una carpetita con mis mejores fotografías en blanco y negro, aparte de las de color. En aquel tiempo teníamos discos duros, teníamos pinchos, claro. Teníamos un book de fotos. Entonces yo le enseñé a Juan las fotos y cuando Juan las vio dijo, estas son las fotos que yo quiero que vayan con mi artículo. Entonces yo pensé, bueno, pues si lo hablas con El País, yo colaboraba bastante con El País entonces, seguro que van a decir que sí, pero bueno, El País tenía otra idea. Al principio se buscó fotos de otros fotógrafos, pero al final, no sé por qué, yo creo que fue Juan que influyó, nunca se lo pregunté. Me llamaron para decirme, oye, la cobertura del País, de los cuadernos de Sarajevo, del País, de otros medios, va a ir con tus fotos. Entonces, son estas cosas un poco de la inercia que tiene uno en la vida, ¿no? Cuando yo conozco a Juan y le enseño mis fotos, lo que hago es dedicarme casi 10 días en Sarajevo a hacer fotografías en blanco y negro, solamente en blanco y negro, porque, no sé, tenía la sensación de que algo iba a pasar, ¿no? Y en la biblioteca de Sarajevo yo entré un domingo, me acuerdo perfectamente, de julio, muy temprano, vi una luz muy bonita, distinta de otras veces, era julio, la luz entraba por arriba, daba una atmósfera muy curiosa. Me acuerdo que levanté la cámara y hice unos disparos, pero por otra parte me sorprendía que con esa luz me diese tan corto, ¿no? Tenía que abrir mucho el diafragma, digo, qué raro. Salí fuera, hice una foto de unas personas en una fuente recogiendo agua y fue cuando me di cuenta de que la cámara que estaba utilizando para el blanco y negro en 400 ASA la tenía puesta al dial en 100 ASA, con lo que estaba perdiendo 2 aperturas de diafragma, ¿no? Entré corriendo en la biblioteca y cataclán, me encontré las de luz. ¿Y por qué me estaba pasando todo esto? Porque 3 semanas antes, en el centro de Bosnia, Alfonso Armada y a mí, nos asaltaron con fusiles de asalto. Nos quitaron el coche y yo conducía. Yo pude sacar el chaleco antibalas, pero no pude sacar las cámaras. Y 5 días después, cuando me devolvieron las cámaras, una de las cámaras ya no estaba, un objetivo no estaba y mi fotómetro manual con el que yo medía la luz estaba roto. Claro. Con lo cual, cuando entro a la biblioteca no puedo medir la luz. Había colocado película mal sincronizada con el asa de la película en la cámara que tenía para utilizar normalmente el blanco y negro, el color, había puesto blanco y negro y me lié con todas las asas y por suerte me di cuenta y conseguí volver. Y al volver te encontraste con esa fotografía que cuando alguna vez me preguntan si esto es arte o es fotoperiodismo, es fotografía documental, yo digo irónicamente es un churro. No, y además tienes muchos libros fotográficos. Sí. O sea, bueno, luego te preguntaré por algunos de ellos, pero el primero, si no, ya me dices si me equivoco, es el del cerco de Sarajevo. ¿De qué trata? Sí, pues el cerco de Sarajevo son las fotografías en blanco y negro que yo publiqué, que yo hice durante el 92 al 94, que algunas de ellas formaron parte luego de la colección del cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo, algunas se publicaron y otras no se publicaron, y que además a partir de la edición de mis fotografías para el cerco de Sarajevo de Juan, yo regresé a Sarajevo para completar mi trabajo. Y al final lo que hice fue un libro de fotografía que ahora en diciembre se ha cumplido 30 años de su publicación, en la que no hay muertos prácticamente, lo que hay son vivos. Lo que hice fue mostrar la violencia del cerco de Sarajevo a través de la mirada sobre los vivos y no sobre los muertos. Al final llegué a la conclusión de que fotografiar muertos es muy fácil, no se mueven, con lo cual no tienen ni que preocuparte porque sacan las fotos movidas. Y por otra parte, los muertos son el menor problema de una guerra. Se entierran y se solucionó el problema. Evidentemente sus familiares lloran, sus familiares se sienten desconsolados, pero no son un problema. El problema
son los vivos. ¿Qué pasa con los vivos? ¿Qué pasa con la gente que sufre estrés postraumático? ¿Qué pasa con los niños que durante 4 años, entre sus 9 años y 13 años, están en guerra? O esos niños que empiezan la guerra con 12 años o 13 años y que si la guerra hubiera durado 3 meses más, hubieran tenido que ir a filas, pues ya tienen 18 años, ¿no? ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué pasa con niños que de repente han perdido un montón de kilos de peso por culpa de las dificultades para comer? ¿Qué pasa con la gente que se vuelve loca a la guerra, ¿no? Por culpa del estrés, ¿no? Y que es importante lo que tú haces, o sea, documentar todas las historias, todos los conflictos y esa cobertura mediática. Cuando tú estabas en las guerras, ¿había mucho periodista cubriendo las guerras o crees que podría haber habido más? Bueno, Sarajevo fue una guerra bien cubierta. Desde cerca de Sarajevo había periodistas de los principales diarios del mundo. Estamos hablando de diarios estadounidenses como New York Times, Washington Post, AP, los británicos, el Guardian, el Independent, Times y Reuters, que la agencia británica también estaba, el francés, el Paris Match, Le Figaro, Le Monde, Liberación, Paris Match, te lo he dicho, sí, los alemanes, Spiegel, Stern y algunos diarios alemanes estaban presentes, italianos había también bastantes, español estaba El País, El Mundo, Televisión Española y Heraldo Aragón. Claro. Y bueno, fue una cobertura bastante buena, ¿no? Bastante buena en Sarajevo, porque en Sarajevo, que tú entrabas en la ciudad, caían las bombas y tú ibas mandando cada día tus crónicas, ¿no? Y se mantuvo la cobertura durante toda la guerra, o sea, desde junio, que fue durísimo, hubo muy pocos periodistas en junio del 92, con varios heridos y muertos entre los periodistas, una dotación muy pequeña de periodistas, hubo muchos incidentes, una periodista de la CNN, camarógrafa, una bala le perforó la boca, él tuvieron que hacer un montón de operaciones de cirugía estética. A un amigo mío, Jan Hafele, una bala lo dejó, digamos, en una de sus piernas. Un periodista esloveno, Ivo, murió en un bombardeo. Hanna, que era una fotógrafa alemana, fue herida gravísimamente, y varios de nosotros que estuvimos a punto de morir. Claro. En incidentes muy serios, con bombas que cayeron muy cerca, disparos de francotiradores, pasaron cosas muy feas. Después la cobertura, los medios de comunicación más importantes empezaron a armarse con coches blindados, empezaron a hacer una cobertura muy, muy potente, y la cobertura fue muy buena. ¿Y cómo es un día en tu rutina de trabajo allí como periodista de guerra? ¿Cómo es un día allí? Bueno, a ver, yo normalmente suelo llegar organizado. O sea, creo que cuando vas a un conflicto tienes que ir con mucha información, o una de dos, o que tú ya la acumulas en tu memoria, porque has leído mucho sobre el conflicto, o has estado al tanto, o llevas un buen dossier de prensa que te puedes ir leyendo en los trámites de ir de aeropuerto en aeropuerto, tal y cual, para que cuando llegues tengas ya una idea clara. Yo me suelo llevar muchísima documentación, porque yo escribo, aparte de hacer fotografías y claro, radio también, y para mí es tan importante el texto como la fotografía, y hay que llegar muy documentado y luego teniendo un poquito un plan de trabajo. Por ejemplo, yo acabo de estar ahora en Ecuador, he estado 2 semanas y media. Yo en Ecuador nunca había trabajado como periodista, había estado muchas veces de vacaciones, porque en Ecuador no pasaba nada, pero hasta Ecuador muy jodido la cosa y con muchos muertos, el narco está metido por todas partes. Entonces hablé con el director de Heraldo y dije, oye, hay que contar un poco lo que pasa en Ecuador, pero para que la gente lea artículos de diferentes temas. Entonces me hizo una selección de temas. Violencia, pues el artículo primero que escribí fue un crimen por hora, pues cada hora hay un crimen de media. Después hice una cosa sobre si iba a haber segunda vuelta de elecciones y lo publiqué. Después hice un texto que lo llamé Camino a la perdición, sobre los narcos. Luego hice uno sobre violencia contra las mujeres. Hice uno sobre el turismo. O sea, que hiciste varios. Sí, y entonces hice una cobertura que al final, el día de las elecciones, el día de la previa de las elecciones, el día de las elecciones, el día post de las elecciones. Todo esto al final ha sido una cobertura en la que he publicado entre un lunes que empecé a publicar y el viernes, el jueves que me marchaba de la semana pasada, ya mandé un último artículo que se publicó el viernes. Pues al final son como 11 o 12 artículos, donde si tú lees todos los artículos
tienes una idea clara de lo que pasa en Ecuador, ¿no? Con testimonios personalizados y también con mucho background, ¿no? Entonces esto es importante que lo hagamos, ¿no? Las fotografías, pues yo también salía todos los días a hacer fotografías, pues necesitaba fotografías para las crónicas, fotografías de los soldados haciendo patrullas, de la campaña electoral, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Entonces pues, vas eligiendo las fotos y tienes que ir con una rutina muy clara porque luego al final pues la cobertura va a ser mejor o va a ser peor en función de cómo te la prepares. Y también tomando precauciones para la seguridad, ¿no? Bueno, en estos momentos en Ecuador yo había estado la última vez con mi familia, mi hijo tenía entonces 13 años y mi pareja, pues las dos calles donde normalmente el hotel donde dormíamos, donde comíamos, donde cenábamos, que eran unas calles de jolgorio turístico, pues estaban desiertas. El centro de Quito, a partir de las 6 de la tarde estaba todo cerrado. A partir de las 7 de la tarde, la verdad no valía la pena estar en la calle. Yo hacía una vida muy de monje, ¿no? Muy de levantarme muy temprano, todo el día trabajando, y cuando llegaba a las 7 o 8 de la tarde, 7 de la tarde normalmente me iba al hotel. Yo suelo llevarme cuando viajo embutido a la española, porque por las noches prefiero tomar un poco de, yo que sé, un pequeño bocata de jamón o de salchichón, algo más. Y cenaba en la habitación. Y como ya a las 10 de la noche estaba tan muerto, o a las 9 incluso, porque me levantaba a las 5 de la mañana, pues a dormir. O sea, una vida muy... O sea, si realmente no vale la pena salir, porque no hay nada que hacer, yo no salgo. No vale la pena. De noche además no puedo hacer fotos, con lo cual utilizo más la luz del día para hacer las cosas que me interesan, ¿no? ¿Y cómo se le trata a un periodista en la zona de conflicto? O sea, ¿os dejan actuar libremente? ¿Dejan fotografiar? No te creas. Normalmente hay muchos problemas de censura, de autocensura, de presiones para que no estés aquí, no estés allá. En algunos conflictos como el de Ucrania, además los precios están disparados en las zonas de conflicto, con lo cual es carísimo un traductor o un coche o un conductor, complicado trabajar. En algunos otros sitios te pueden dejar trabajar con más facilidad. Ahora, por ejemplo, en Ecuador podías entrar en los colegios electorales con tu acreditación de prensa española, no necesitabas una acreditación de prensa ecuatoriana. En cambio, las elecciones de México, cada vez que hacías cualquier cosa necesitabas una acreditación especial, porque a los mexicanos les encanta la burocracia barata, ¿no? Y cada país es como es. En otros países sacan la acreditación de prensa oficial, en unas elecciones pues vas al centro electoral, te dan una acreditación de prensa y con eso ya pues te mueves como quieres, ¿no? Cada país tiene sus singularidades. Luego, las personas a las que fotografías, ¿les suele molestar que les fotografíes o les parece bueno para que se vea? Bueno, hay de todo. O sea, a ver, cuando haces fotografía, yo prefiero coger a la gente un poco haciendo su vida sin que me vean. Normal, claro. O sea, soy cuidadoso, porque si te ven ya te miran a la cámara, con lo cual pierdes la espontaneidad y a veces pues te hacen gestos que te fastidia la foto, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado. Luego a veces te acercan mucho a la gente porque te interesa tomar imágenes más cercanas, entonces intentas un poco, a ver, tienes que buscar tu forma de trabajar para que la gente no esté a disgusto, ¿no? Y si alguien te dice no quiero foto, pues está claro, no quiero fotos. Claro, luego en 2002 llegas a Afganistán, más o menos como ya desde la conquista de los talibanes, ¿no? Allí podías fotografiar. A ver, yo Afganistán lo conozco desde el año 96. O sea, yo la primera vez que estuve en Afganistán fue en agosto del 96. Los talibanes estaban bombardeando la ciudad de Kabul. Después cayó el régimen corrupto que había en Kabul y los talibanes llegaron al poder en septiembre del 96. Estuvieron hasta el 2001. En el 2001 las fuerzas internacionales expulsaron a los talibanes y empezaron una misión internacional formada por un montón de países, que dura entre el 2001 finales, 2002 inicios y el 2022, que en agosto los talibanes vuelven al poder. Entonces, bueno, durante todos esos años yo fui mucho a Afganistán. Yo fui el primer periodista autorizado a salir de Zaragoza con un avión con los oficiales españoles que iban los responsables de la misión española, y viajé con ellos en el avión, fui el único autorizado. Y luego volví muchas veces. Hice un trabajo con Mónica Bernabé, Mujeres de Afganistán, entre el 2009 y el 2014, con lo cual cada año iba 2 meses a Afganistán. La última vez que estuve fue en el 2019, que fueron las elecciones presidenciales, y de hecho ya no he vuelto a ir. O sea, tengo que volver, pero ahora con los talibanes en el poder todo se complica mucho.
¿Llegaste a tener contacto con los talibanes? Sí, yo es que estuve, en el 97 estuve en Afganistán con los talibanes en el poder, que estaba prohibido hacer fotos, estaba prohibido fotografiar cualquier ser humano, y no obstante conseguí hacer fotos, y tuve que sentarme a negociar con los talibanes en el Ministerio de Sanidad, pero como estaba haciendo un trabajo sobre víctimas de minas, les pareció que el tema podía ser importante para mostrar el impacto de las minas antipersonas y de todas las personas que habían quedado sin piernas en Afganistán. Claro, ¿cómo ves la situación allí? Porque al final el problema sigue, pero viene de hace mucho tiempo. A ver, Afganistán es un estado fallido desde al menos la invasión soviética del 79. O sea, Afganistán lleva 45 años en guerra. O sea, en Afganistán hay un porcentaje importante de la población que no sabe lo que es vivir en un país en paz. Llevan guerra desde el 79, y como la población es muy joven, pues y la gente vive poco. O sea, en Afganistán gente por encima de los 70 años es raro, y la media de vida puede ser, ahora habrá subido algo durante los últimos 20 años, pero me acuerdo que en el 96-97 era 38 años la media de vida. Ahora puede ser que esté por encima de los 50. Entonces todos los que son menores de 50 años no saben lo que es un país en paz. Eran niños muy pequeños cuando los soviéticos invadieron Afganistán. Lleva 45 años en guerra, con diferentes fases de estas guerras, con diferentes contendientes, con lo cual no ha habido un momento de paz en Afganistán. Y la violencia que llevan a cabo los talibanes también lo llevaban a cabo otras milicias armadas. O sea, no son los únicos responsables de la persecución de mujeres y niñas. Ha habido otros, o sea, es una sociedad muy machista, una sociedad encima con un estado fallido, con lo cual los grupos de personas, de ciudadanos más débiles son los que más son golpeados, ¿no? Especialmente las mujeres y los niños y las niñas. Claro. Gervasio, te quería preguntar, porque bueno, con toda tu experiencia, supongo que ves que haya cambiado mucho el periodismo de guerra desde que empezaste hasta ahora, o la era digital también ha hecho mucho. Bueno, a ver, el periodismo de guerra es hoy día más fácil de desarrollar por las nuevas tecnologías y por las comunicaciones. O sea, yo estaba en Ucrania y a pesar de los bombardeos no se ha caído internet. Yo en Sarajevo necesitaba medir muy bien dónde iba, cuánto tiempo iba a estar escribiendo una crónica para tener tiempo para mandarla, porque a veces me tenía que desplazar varios kilómetros para mandar mi crónica en una ciudad que era bombardeada, era difícil. Solamente había 4 o 5 teléfonos satélites en toda la ciudad y tenía que tener permiso. Mi diario tenía que haber hecho la gestión para que me diesen permiso para mandar, ¿no? Entonces era complicado. Yo cuando salía de Sarajevo iba a otras zonas del país, tenía que saber muy bien dónde se encontraba el teléfono satélite de la BBC o el teléfono satélite de AP para poder mandar, porque si yo hacía una historia y no tenía cómo mandarla, me la comía con patatas fritas, ¿no? Entonces fue la cobertura muy difícil. Hoy día esto es fácil. O sea, yo estaba en Ecuador y mandaba correos con 20 megas, fotografías de 20 megas las mandaba por correo electrónico. En Irak en el 2003 tenía que comprimir tanto la fotografía a 300 o 250 kilobytes que las fotografías no se podían publicar en las revistas, en los periódicos sí, en papel o en internet, pero no en las revistas. Entonces todo esto ha cambiado muchísimo y eso ha hecho que sea más fácil trabajar. La pregunta que me hago yo es, ¿se hace mejor periodismo? Eso te quería preguntar. Pues no se hace mejor periodismo porque el periodismo de conflicto verdaderamente tiene las mismas reglas que cualquier tipo de periodismo. Un periodista de investigación que trabaja corriendo va a hacer un buen trabajo, pues no. Un periodista que no sabe, que nunca ha hecho una entrevista, va a hacer una buena entrevista, pues no. Alguien que vaya a hacer una crónica de fútbol si no conoce los elementos del fútbol, el vocabulario del fútbol, claro, tampoco la puede hacer. O sea, tú tienes que especializarte y la especialización empieza de cero. O sea, yo empecé de cero y con los pasos de los años fui subiendo en el escalafón de la experiencia. Yo he estado en más de 26 conflictos armados. O sea, raro es el periodista español, tan raro como que no existe, ¿no? Y en Europa, que ha estado en tantos conflictos como yo. Y eso te da la posibilidad de
tener una visión más amplia de todo, pero cada cobertura tiene sus singularidades, cada cobertura tiene sus especialidades. Si vas a una cobertura creyéndote que porque has estado en otras te va a salir bien, sin preparártela, sin leer, estás muerto como periodista. Y luego, por eso también hay mucha gente que hace trampas, ¿no? Porque se sienten que no están preparados para hacer esa cobertura o las historias no las encuentran tan potentes como en otros sitios y hacen trampas, ¿no? O también el tema de las fake news. Sí, pero las fake news siempre existieron. Es que todo este vocabulario de fake news... Sí, que es nuevo, pero que al final siempre... Pero es nuevo porque lo queremos bautizar como nuevo. Yo he conocido periodistas en El Salvador, a los que yo miraba, que se metían delante del televisor en su hotel, que evidentemente con una buena habitación, una buena cama, estamos hablando de hoteles que valían $60, yo pagaba 7 por un hotel cercano, y le pegaban a las 7 de la tarde para ver las imágenes que hacían los camarógrafos que se jugaban la vida tomando imágenes en los combates, y describían lo que veían en la televisión como crónica y lo mandaban con nombres y apellidos. O sea, yo sé, estoy hablando de personas que tienen nombre y apellido, que yo lo conozco, que no lo voy a contar esta cosa porque algunos de ellos ya están muertos, ¿no? O sea, periodistas que han engañado. O sea, aquí hay periodistas, si lo supierais os quedáis con la boca abierta, y espero que algún día a uno o alguna periodista se les quite la careta, ¿no? Que han hecho montajes de reportajes en medios muy importantes. O sea, yo tuve un incidente con una persona a la que pillé haciendo trampas y lo denuncié y le dije claramente: no voy a permitir que en un oficio en el que mis mejores amigos están muertos ejerciendo el periodismo con mayúsculas, tú te salgas con la tuya. Y esta persona, pues yo he tenido que cerrar su candidatura en un premio y demostrar con pruebas de que si le damos el premio a esta persona estamos engañando a gente. Y te hablo de gente muy conocida. Entonces hay gente tramposa, gente que ha mentido. Todo esto es trampas en el periodismo se hacen desde los tiempos inmemoriales. Sí, que ahora tiene otro nombre, pero... se llama fake news porque es que el periodismo que se hace hoy día, se hizo mal periodismo siempre. O sea, si una sociedad no tiene buen periodismo en el 2025 es porque no lo tenía en el 1985 ni 1995. Claro. Oye, y volviendo a la guerra, ¿qué dirías que es lo más duro que has visto? Porque has debido ver muchas cosas. Bueno, yo he estado en las historias más duras que han podido ver en los últimos 40 años. Estuve en Ruanda en el 94, ¿no? En Ruanda en 3 meses, en un trimestre escolar, lo que dura un trimestre escolar, entre abril y junio, hubo 1 millón de muertos. Y no hubo necesidad de armas de fuego, a machetazos. Y participó toda la sociedad. Niños mataron a adultos, niños violaban a mujeres y a niñas, hombres mataban a sus vecinos, con los que habían jugado a fútbol, con los que habían ido a la iglesia, con los que habían celebrado incluso hasta bodas y comuniones, ¿no? ¿Si te queda alguna lección de vida de estas guerras o estas experiencias? Mira, trabajar en contacto con el sufrimiento evidentemente te cambia toda tu visión, porque tú has vivido momentos en los que sabes que estás vivo de milagro, sabes que te has encontrado personas que desde su humildad y desde su situación crítica te han dado grandes lecciones de humanidad y de dignidad. Trabajar en contacto con el sufrimiento te hace muy crítico con lo que te rodea. Yo he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar. La mayor parte de la gente que he conocido mata por no morir. Y a mi alrededor me encuentro personas que van por el mundo poniéndose medallitas cuando no se merecen ni el buenos días, ¿no? Entonces hay mucha... O sea, te vuelves más incrédulo, te vuelves más... te decepciona más el ser humano. O sea, a mí la guerra me ha demostrado que nosotros los seres humanos somos digamos... o sea, los seres humanos hacen cosas tan absolutamente absurdas
que no te puedes fiar de ellos. O sea, claro, somos buenos aquí en Madrid, hoy día como hoy, a las 11:40 de la mañana, no sé si hace más frío o menos frío que esta mañana, me imagino que un poco menos. Aquí lo que se muestra es cuando realmente hay razones para actuar de una manera o actuar de la manera contraria, ¿no? Que es la violencia, cuando todo se desmorona, cuando los puentes de convivencia se destruyen, ¿no? Ahí aparece lo peor del ser humano. Y yo sé claramente qué pasaría, por eso digo muchas veces que yo la única guerra que no cubriría sería una guerra en España, porque sé lo que pasaría si aquí se desarrollase un conflicto armado. Sé cómo actuarían vecinos, amigos, compañeros, sé cómo actuarían. Y no quiero verlo, porque ya lo he visto en otros sitios y sé cómo actuarían. O sea, es muy raro encontrar la valentía, la heroicidad en una guerra. Entre los que tienen el poder, claro. O sea, si no tienes poder, pues es muy fácil decir, bueno, es que yo no pude hacer nada, ¿no? Entonces, tú trabajas, vas a lugares donde ves cosas horribles, vuelves a tu casa y te encuentras los problemas cotidianos. Gente que se pone a contarte una película de su vida y dice, pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que es sufrir? ¿Tú sabes lo que significa nacer, crecer, madurar, envejecer en guerra? Claro. Como en Afganistán, o como Sudán, o como en algunas zonas de Colombia, ¿no? ¿Tú sabes lo que es que desde que naces hasta que te mueres estás absolutamente limitado en todo lo que haces en tu vida porque no vas a tener ninguna oportunidad para mejorar? Claro. En muchos países del mundo, o sea, entonces, ¿qué es lo que yo hago para equilibrar mi balanza interna, mi balanza anímica? Lo que hago es aliarme con las víctimas. Es una especie de alianza que establezco con ellas, que al final se acaban convirtiendo un poco en mi anclaje moral y ético para seguir creyendo primero en el ser humano y después en el periodismo. Yo rara es la mañana que no me levanto muy enfadado por el periodismo de mierda que se hace en este país, con este sectarismo vergonzoso, con estos, o sea, que uno tenga que estar aguantando desde septiembre, estamos ya en febrero, todos los putos días del mes, de la semana, las basuras de Broncano y ¿cómo se llama el otro? El del hormiguero. Pablo Motos. Las basuras de Broncano y Motos. O sea, como es una guerra ideológica entre dos programas instrumentalizados por políticos atrofiados mentalmente, que se gastan un dineral porque resulta que este programa es más cercano a mi ideología que el otro. O sea, cuando estamos en un momento histórico complicado, con gente sufriendo en tantos países, con gente muriendo en tantos países, ¿no? Y esto es el pan nuestro de cada día, que vuelvas de un conflicto armado y que te encuentres, pongas en la radio y te encuentres los informativos clavados al día anterior, al anterior, o sea, todo hecho en secuencias absolutamente interesadas, en donde los periodistas, el peso del periodismo tiene poquísimo valor, es más una estrategia mediática de comunicación, más vinculadas a los intereses empresariales que a lo que es el periodismo. El periodismo debe ser enemigo acérrimo de los poderes fácticos. Los periodistas no se pueden acostar con los políticos ni con los empresarios, y en este país es una continua verbena, incluso de vinculaciones verdaderamente vergonzosas, ¿no? entre personas que deben vigilar el poder en vez de acostarse con el poder, ¿no? También tiene mucho que ver con cómo ha evolucionado el periodismo en España, ¿no? Y en las facultades de periodismo. O sea, facultades de periodismo puro ya no existen. Ciencias de la información en Madrid, Barcelona y poco más. Lo demás son facultades de comunicación, doble grado, no sé qué, no sé cuánto. No, disculpe, es que la información es una cosa y la comunicación es otra. De hecho, la información es a veces lo contrario de la comunicación. Los comunicadores comunican mintiendo casi siempre, contando lo bueno, lo bien que lo hacen, ¿no? El Corte Inglés ha ganado tanto dinero, el BBVA ha ganado tanto dinero y hace estas cosas tan maravillosas. Esta mañana escuchaba que la Caixa va a gastar este año 600 millones de euros y una parte importante va a ir a proyectos sociales, ¿no? Eso es comunicar.
investigar es investigar porque los bancos más importantes de España son los que más armas financian, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que en un país como este, en donde la verborrea de los políticos ha estado siempre vinculado a hablar de paz, luego se convierta en una potencia mundial en venta de armas? Incluso durante la época crítica desde el punto de vista económico de este país, entre el 2008 y el 2018, cuando estaba esta sociedad hecha un desastre por culpa del paro y de la situación económica, seguíamos haciendo negocios fantásticos en armas. Entonces es difícil poder, digamos, batallar contra todo esto si no buscas unos anclajes personales, ¿no? Y a mí las víctimas, que al fin y al cabo pues el proyecto Vidas Minadas son como mi familia universal, me han servido para seguir creyendo en el periodismo. Claro, que luego has hecho además Vidas Minadas 5, 10 y 25, ¿no? Sí. Y 50. ¿Qué ya harás un Vidas Minadas 50? No, en el 2000, a ver, son 20, estamos en el 2049, serán 50 años. ¿Qué te ha llevado a hacer todo ese recorrido de Vidas Minadas? Pues yo creo que te lo acabo de decir ahora. Yo creo que a mí el periodismo me ha dado muchas alegrías. Yo creo que he intentado ser siempre decente. De hecho, por las noches, cada vez que me lavo los dientes, le pregunto al espejito mágico si hay algo de lo que me tenga que arrepentir, y todavía no me he llamado hijo de puta a la cara. Pero también me ha dado muchos malos rollos. O sea, muchas decepciones. He encontrado gente en la que creía, que luego me ha decepcionado, gente vinculada al poder, gente además soberbia, gente que maltratadores. En el periodismo hay lo que quieras, incluidas mujeres que maltratan a sus compañeros, y me he sentido muchas veces como diciendo, vale la pena seguir haciendo este trabajo, porque claro, yo pago un precio muy alto en mi forma de plantearme el periodismo. O sea, no sé, yo os recomiendo, si tenéis posibilidad, de poder ver un documental que me hizo Televisión Española el año pasado en primicia. No sé si lo has visto. Sí. Bueno, ya ves la conversación que tengo con mi hijo al final, ¿no? Sí. Y esa es la parte que se ha publicado, pero el bruto lo tengo, porque le pedí al equipo de realización que me dieran el bruto. Tengo 30 minutos. Hombre, eso es un recuerdo. 30 minutos en donde hablas con tu hijo de lo que ha significado tener un padre como yo, ¿no? Que cuando no está la guerra, y cuando está, tampoco está. Muchas veces, porque tiene la cabeza llena de mil cosas, ¿no? Yo he hecho una parte importante de mi trabajo, a menos entre el 98 y el 2025, con un hijo. Y eso, que eso no te marca, ¿no? O sea, mi hijo tenía 10 meses cuando, en enero del 99, tenía 10 meses, nació en marzo del 98, cuando nos dieron por secuestrados en Sierra Leona. Y aunque evidentemente no se acuerda de ese tiempo, pero su madre me decía que fue un secuestro, que no fue un secuestro, no nos secuestraron a nosotros, hubo una confusión, pero durante horas, o sea, mi madre se enteró del supuesto secuestro en el final del programa de la Rosa Quintana. Claro. Cuando de repente salió, dijo, una mala noticia, tenemos que darle, Gervasio Sánchez, Ramón Lobo y Gervasio Sánchez han sido secuestrados en Sierra Leona. Y no era verdad. Y esa tarde, cuando ya se aclaró, lo aclaré yo entré en directo a la SER para decir que yo estaba secuestrado. Esa tarde llamaron 50.000 personas a mi casa y mi hijo no pudo dormir en un par de días por la tensión. Claro. O sea, durmió durante 2 días, ¿no? Siendo un bebé, ¿no? Claro. El día que mi hijo lo tuvieron que ingresar con un neumotórax, yo estaba en Afganistán y mi pareja tuvo la gentileza de no llamarme ni de marearme, ¿no? Ni decirme, estoy ahora mismo en urgencia, pero dijo al día siguiente, cuando está ya mi hijo tranquilo, ¿no? Perderme bodas y comuniones de sobrinos, un montón, pues todas, ¿no? Casi siempre, o sea, a punto de que a veces mi pareja parece que es una separada, no más que una. Entonces, toda esta cosa es un precio que he pagado, que yo no me quejo, porque lo tengo clarísimo que era lo que había que hacer, pero claro, te encuentras luego que en el periodismo hay gente que surfea con la memoria, que pisotea los principios fundamentales, que miente descaradamente, que se atrinchera en una posición ideológica, como te decía al principio, en el que, como es ahora mi partido favorito, el que engaña, miente,
es corrupto me callo, que monta historias, que miente descaradamente, esto pasa, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de hasta qué punto este trabajo ha impactado en tu vida, ¿no? Y las consecuencias que has podido tener, ¿no? Sobre todo, pues, en alguien como un hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? claro. Una pareja igual, también. ¿Cómo has llevado esa vida familiar? O sea, cuando estabas tú en las guerras, ¿les avisabas de lo que veías o preferías...? La mayor parte de las veces no puedes contarle, bueno, yo de hecho no le he contado ni la misa a la mitad, nunca, porque otra cosa, ¿cuál es el problema? Que si tú, aunque yo no vuelva a ese conflicto, le cuento lo que ha pasado en ese conflicto, en el próximo conflicto van a decir, si solamente no me cuenta de la misa a la mitad, ¿qué estará viviendo verdaderamente, ¿no? Claro. Entonces es complicado, muy complicado. O sea, equilibrar todo esto es muy difícil, pero bueno, a ver, yo no me voy a quejar, o sea, yo soy un privilegiado, estoy vivo, varios de mis mejores amigos están muertos, puedo vivir de ello, tengo una dilatada carrera profesional, he estado donde me da la gana y encima me han premiado, o sea, claro, pues, genial. O sea, te quiero decir que yo puedo contarlo y lo puedo contar bien, ¿no? Pero también es verdad que hay que recordar que en este oficio hay un precio que pagar cuando mantienes la independencia. Aunque también digo lo siguiente, es más peligroso trabajar en una sección local de un periódico que en la sección que en un conflicto armado. Tú imagínate que te vayas a poner a hacer en Valencia crítica en el diario Las Provincias o el Levante contra Las Provincias, que era un diario más de derechas, sobre cuando estaba toda esta mafia valenciana en el poder, o en Andalucía con la mafia andaluza del PSOE, una cosa el PP y otra el PSOE, o ponte a criticar el País Vasco al PNV, ya verás lo que duras. Entonces es más peligroso trabajar en la sección local de un periódico que en una zona de conflicto. Pero, ¿y has tenido alguna vez miedo de no volver a casa? Bueno, yo he vivido momentos muy al límite. Después de muchos años y décadas de trabajo, pues es que ha pasado de todo. Claro. O sea, un momento más duro, pues cuando tuve que identificar el cadáver de Miguel Gil en Sierra Leona. Claro, que era al final un compañero tuyo, amigo. O sea, el 24 de mayo de este año son 25 años después. Y yo sé qué estaré haciendo ese día. Como sé lo que estaba haciendo cada 24 de mayo, pues tengo que llamar a una madre y a unos hermanos para darles, pues para recordarles que seguimos, yo teniendo un presente, ¿no? Pero yo ese día no iba en el convoy de milagro. O sea, yo por la mañana me despedí de Miguel y yo con Miguel me he vivido al fin del mundo. De hecho, trabajamos mucho en Kosovo, en momentos muy duros y en los Balcanes. Y no fui con él porque estaba haciendo otra historia. Y si hubiera ido con él, igual el muerto sería yo y él el vivo, ¿no? Entonces, y luego te enteras de que lo han matado, tienes que ir a la morgue a identificar su cadáver y encima preparar todo lo que es la repatriación. Claro. Bueno, con la voz de la experiencia, ya para acabar más o menos, ¿para ti qué cualidades tiene que tener un periodista de guerra para ser...? Yo no trazaría nunca una línea entre lo que es el periodista normal y corriente de un periodista especializado en conflictos. Que viene a ser lo mismo. Para mí es lo mismo. O sea, un periodista que trabaja en la sección local de un periódico, un periodista que trabaja en deporte, un periodista que trabaja en periodismo de investigación, en conflictos armados, en cultura, tiene que ser una persona rigurosa. No tanto objetivo ni subjetivo, son historias que no funcionan. Te estoy hablando de tiene que ser riguroso. ¿Y qué es la rigurosidad? La rigurosidad es impedir que tu empresa te dirija en temas, digamos, de periodismo. O sea, tú no puedes permitir que si trabajas en la sección local te digan que este banco no lo puedes tocar, esta empresa no la puedes tocar. Si trabajas en la sección cultural, que a este escritor hay que tocarlo, hay que tratarlo hay que mejorar o hay que mejorar la crítica, aunque a ti no te guste el libro. O si trabajas en el periodismo deportivo, no puedes permitir que alguien te diga no, tenemos intereses con el presidente del club y no podemos criticar al club, ¿no? Tú tienes que demostrar que eres un periodista del que el público se puede fiar, que actúas con rigurosidad,
más que por encima de objetividades, falsas objetividades que no existen y que no se te puede comprar. Claro, tú puedes decir, pero comprar, ¿qué significa comprar? Comprar significa colocar las historias de salida de un periódico en función de intereses empresariales. Cualquier por interés. Por ejemplo, la sección cultural. O sea, yo recuerdo cuando Caja Madrid se estaba hundiendo. Caja Madrid sabía todo el mundo que era un desfalco permanente de dinero, pero las secciones local, las secciones de economía de los periódicos de Madrid no lo tocaban. ¿Por qué? Porque Caja Madrid ponía muchísimo dinero en publicidad institucional. Y era un interés que tenía. El Corte Inglés jamás ha sido tocado en este país, cuando tenía políticas laborales vergonzosas. De hecho, se hizo un libro sobre el Corte Inglés, sobre las interioridades del Corte Inglés, y el libro se publicó y el Corte Inglés compró toda la edición y amenazó que si se hacía una nueva edición iba a haber represalias a la editorial. La represalia era que sus libros no iban a estar en la librería del Corte Inglés. Esto ha pasado en España. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con y claro, para mantener una coherencia hay que estar muy bien armado, porque tú imagínate que tienes un trabajo, tus 16 pagas al año, tus hijos en edad de entrar a la universidad y que te quedas sin trabajo porque levantas el dedo en una reunión y dices no, yo por aquí no voy a pasar, y entonces en el siguiente ERE te echan o no te renuevan el contrato o prefieren que te vayas a la calle aunque te paguen un finiquito y te dejan sin trabajo, y como eres un tipo conflictivo en un periódico te harán lo posible para que nadie te vuelva a contratar, o quien te contrata se ha salido de un periódico porque has criticado a un determinado poder fáctico. Con esto, junto a esto más o menos, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere decantar por esta rama? Bueno, a ver, insisto, el periodismo de conflicto no es distinto de las demás especialidades del periodismo. Eso ya de por sí, da igual lo que hagas, tienes que hacerlo con la rigurosidad necesaria. Si tú estás haciendo la investigación sobre un tema, tienes que estar muy bien informado. Si vas a una guerra, tienes que estar muy bien informado. Tienes que saber sacar del lugar en que te encuentras lo que realmente es fundamental para contar. Tienes que elegir muchas veces. Elegir es subjetivo, pero si lo haces de manera rigurosa puedes conseguir buenas historias. Hay que ir muy bien preparado para todo lo que se te viene encima. La guerra no es ninguna broma, no es un espectáculo. La guerra es miseria, brutalidades, violencia, muertes, desastres. Entonces tienes que estar preparado para que todo esto que te va a golpear no te deje sin la posibilidad de defenderte, ¿no? Tienes que ir muy bien preparado psicológicamente, aparte de muy bien informado, y además tienes que tener la honestidad para decir en un momento determinado, decidir que hasta aquí he llegado, ya no quiero más, no puedo más. A mí hay gente que ha dejado el periodismo porque estaba harta, no quería saber nada más y se ha marchado. A mí estas personas me parecen muy, muy honestas, ¿no? Porque si no, al final acabas haciendo un trabajo que no te apetece, tienes miedo, eres cínico, te inventas historias, eres un tramposo y al final te van a pillar. Pues oye, con esto nos quedamos, Gervasio. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por todo. Ha sido un auténtico placer hablar contigo. Gracias y nada, y seguimos en contacto. Ya si tienes alguna necesidad, algo más, me lo dices. Vale, y a vosotros oyentes nos vemos en el próximo episodio de Periodísticamente Hablando con más invitados y por supuesto más historias. Adiós.